Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y hoy es viernes, gracias a Dios es viernes. Shabbat Shalom, Assalamu Alaikum, Pax Vobis. Hoy me encontraba con gente que hacía referencia a este saludo, ¿no? A veces tengo que hacer algunos trámites y para ahorrar tiempo me monto en un autobús y la gente se sorprende que uno ande en autobús, pero es la cotidianidad, uno es un trabajador, pues. Y además, con los precios que tienen ciertos taximetristas, no generalizo. Entonces me decían, ¿qué significado tiene, ya que hoy es viernes? Bueno, el Shabbat Shalom es el deseo de paz con que se saludan los hermanos del Antiguo Testamento, los judíos, para desear esa paz en referencia a su día sagrado, que no es el domingo como en nuestro caso, sino el Shabbat, que sería de viernes a sábado, ¿no? Hay ciertas normas, ¿no? Aparece la primera estrella, y cuando entra el Shabbat y cuando sale el Shabbat. Y Assalamu Alaikum es el deseo de paz igual de nuestros hermanos de la cultura árabe, es decir, de la fe musulmana. Y el Pax Vobis es el plural de Pax Tecum. Cuando los cristianos nos saludábamos en la época en que éramos perseguidos, quemados vivos para alumbrar procesiones o lanzados a los leones, nadie tiene el monopolio del sufrimiento, ¿no? ¿Por qué digo quemados vivos? Bueno, hubo algunos emperadores que a los cristianos, los que se negaban a convertirse a su fe, los empalaban, es decir, lo clavaban en palos, los untaban de brea y ponían cada 3, 4 metros uno ahí, muriéndose, desgarrándose, y después le prendían fuego para alumbrar el camino de esa procesión hacia la bacanal, ¿no? Todo el mundo tiene sus muerticos y sus dolores, pero la diferencia es que nosotros no se lo cobramos a nadie, ¿no? Entonces, en la época de las catacumbas, cuando estaba prohibida la religión cristiana, el saludo era, cuando se veían uno con otro y se preguntaban si era cristiano, hacían un arco con la sandalia en el piso de tierra, de arena, ¿no? Y si el otro completaba el arco, en sentido contrario, es decir, uno lo hacía así y el otro lo hacía así, significaba el pez que representa tanto en los milagros, en la multiplicación de los panes y los peces, en la doctrina cristiana. Entonces, todos los viernes, como coincide con los que tenemos algún tipo de fe, por lo menos a las 3 grandes religiones monoteístas, las saludamos así, con el saludo de los hermanos del Antiguo Testamento, con el saludo de los hermanos árabes y de cultura de la religión musulmana, y con el tradicional, histórico, dramático saludo cristiano, porque ahí no era juego, ¿no? Ser cristiano era morir quemado vivo, empalado o ser tirado a los leones. Así que todos tenemos nuestros antecedentes de los cuales no están para competir, sino para recordarlos con orgullo. Viernes entonces. Y como siempre ocurre viernes, ustedes saben que en Jerusalén, donde ciudad sagrada para nosotros los cristianos y los católicos especialmente, todos los que hemos estado allá sentimos ese fervor, también es ciudad sagrada para el rito musulmán y para el rito hebreo. Y como siempre ocurre los viernes en el Medio Oriente, alguien muere. ¿Por qué? Porque queremos ir allá y no nos dejan, porque se exacerban los ánimos y se mezcla la política con la religión y las cosas se ponen difíciles. Hoy no ha sido menos, para variar, otro palestino muerto un viernes. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo.
Y dejemos que sean los servicios internacionales los que nos muestren qué pasó hoy en Tierra Santa. Esto es en Hebrón, en la margen occidental de Jordán, y también veremos algo en Belén. Muere otro palestino baleado por las fuerzas israelíes en Al-Jalil. En un nuevo episodio de la incesante violencia israelí, dice la agencia Hispan TV, los soldados de este régimen han matado a tiros a otro adolescente palestino en Al-Jalil, Hebrón, en el sur de la ocupada Cisjordania. Al-Jalil es la forma... Ahí nadie ahorra represión ni elementos de represión, ¿no? Es como para asfixiar a cualquiera. Al-Jalil es la forma árabe de denominar Hebrón. El incidente ha ocurrido este viernes después de que las fuerzas israelíes abrieron fuego contra un palestino de 14 años de edad por presuntamente haber realizado un ataque con cóctel Molotov contra un puesto militar en la mencionada ciudad. Según informan medios locales, otro palestino acompañaba a la víctima, ha sido detenido por las fuerzas militares del gobierno de Tel Aviv. Desde el inicio del tercer levantamiento palestino en octubre de 2015, a raíz de la ola de ataques y violencia de los soldados y los colonos israelíes, y además de sus incursiones y profanaciones en la mezquita de Al-Aqsa, Al-Quds, Jerusalén, la del Domo Dorado, ¿no? Al menos 174 palestinos han perdido la vida en Cisjordania, Al-Quds y la Franja de Gaza. Esto es Kabatilla, en la margen occidental del Jordán, lo que llaman el West Bank. Palestinos muertos por soldados israelíes es llevado a su última morada y una vez más el sentimiento de indignación y mezclado con el patriotismo de los palestinos. El cortejo fúnebre se llevó a cabo en Cisjordania el viernes 5 de febrero por 3 atacantes palestinos que hirieron a 3 israelíes, 2 de los cuales eran policía militar y uno de los cuales más tarde sucumbió a las heridas en una entrada a la ciudad vieja de Jerusalén, antes de que los atacantes fueran abatidos o neutralizados, como dice el comunicado israelí de la policía. El portavoz de la policía dijo que los palestinos lanzaron el ataque en la puerta de Damasco, una de las más importantes puertas de la ciudad vieja de Jerusalén, ¿no? Después de haber sido detenido por un control de identidad. Todos llevaban armas ocultas y al menos uno de ellos abrió fuego con un rifle automático. Me pregunto, ¿cómo se puede llevar un rifle automático oculto, ¿no? Hiriendo de gravedad a uno de la policía antes de que los 3 agresores fueran neutralizados, es decir, eliminados. Karbala. El ayudante de gran ayatolá Ali al-Sistani, Ahmed al-Safi, dice: أن نقرأ في الخطبة الثانية نصا مكتوبا. Estamos acostumbrados a leer todos los viernes palabras en el segundo sermón que representa la visión de Marilla acerca de los problemas iraquíes, pero se ha decidido no continuar con esto sobre una base semanal en el momento actual, pero solo por respeto a lo demandante de los eventos, ¿no? Por causa de los eventos que están ahora en desarrollo, diríamos nosotros. El gran ayatolá iraquí Ali al-Sistani suspende sus discursos políticos semanales. Al-Sistani no ha dado ninguna razón para la suspensión de los sermones que recientemente había centrado en la batalla de gobierno contra los milicianos del grupo terrorista Estado Islámico y en sus esfuerzos anticorrupción. El gran ayatolá iraquí Ali al-Sistani suspende sus discursos políticos semanales, todo un evento. De momento se ha decidido no continuar con esto semanalmente, solo cuando lo requieran los acontecimientos, ha explicado el ayudante de al-Sistani. Mientras tanto, encuentros de alto nivel en Ginebra, y como vieron, no estaba exento de esto el propio secretario general de la ONU, ¿no? El enviado de las Naciones Unidas adjunto para Siria, Ramzi Ezzeldin Ramzi, decía hoy
No hay nuevas invitaciones ni serán emitidas en un formato diferente. Hemos emitido todas las invitaciones en el mismo día para todos y seguirá siendo así. Se refería a la cumbre que hemos mostrado toda esta semana. Y Randa Kassis, del Consejo de Siria Democrática, New invitations will be issued in a different format. We've issued all the invitations on the same day to everyone, and that will remain the case. hemos emitido todas las invitaciones en el mismo día para todos y seguirá siendo así. No hay invitaciones de formato diferente ni especiales. Y el co-líder de Siria Democrática, Randa Kassis. We're waiting, the meeting of Munich. Estamos esperando para la reunión de Múnich el 11 de este mes, por lo que para hablar sobre el problema de los kurdos y del PYD, insistimos en que esté presente con nosotros en la segunda sección el grupo con el que otros no quieren reunirse. Y luego el Consejo Judicial Independiente, Jalel al-Hello, el titular del Consejo Judicial Independiente, dice: nos gustaría expresar nuestra ansiedad, como hemos estado entendiendo un seguimiento de los documentos y los acuerdos posteriores a la revolución siria, y aquí me estoy refiriendo al primer acuerdo de Ginebra, donde estos conceptos se habían indicado con énfasis en la justicia, en la transición y en la rendición de cuentas, pero desaparecieron. Desaparecieron en el siguiente documento, al igual que el Acuerdo de Viena y la última resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Nos gustaría decir que no hay paz sin justicia y no hay paz sin libertad de los detenidos. No hay paz sin licitación de los autores de los crímenes responsables y no hay paz sin reforma de las instituciones. هذا بشكل سريع ما نود نقوله اليوم. La ONU no enviará nuevas invitaciones para la próxima ronda de diálogo intersirio. No tiene la intención de modificar las invitaciones en la próxima ronda del diálogo intersirio en Ginebra, programada para el día 15 de este mes en curso. Y según Reuters, Ramsey explicó que no habrá otras invitaciones, como acabamos de oírlo decir, y no se efectuarán nuevas. Es de señalar que las declaraciones de Ramsey se produjeron después de su reunión con el número de figuras de la oposición siria que habían sido invitadas a participar en el diálogo de Ginebra como individuos, no como grupo. Ámsterdam. La jefa de la política internacional de la Unión Europea, Federica Mogherini, alta protagonista, llega. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, llega. El que declara es él, el peso pesado. What you have seen is that the intense Russian Lo que hemos visto en los recientes e intensos ataques aéreos rusos dirigidos principalmente a los grupos de la oposición en Siria está socavando los esfuerzos para encontrar una solución política al conflicto. Por otra parte, el aumento de la presencia de Rusia, la actividad aérea en Siria, también está causando un aumento en las tensiones y violaciones del espacio aéreo turco. is also causing increased tensions and violations of Turkish airspace. Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, agregó: estamos siguiendo muy de cerca los acontecimientos también en Libia, y esto solo subraya la importancia de apoyar plenamente los esfuerzos para tratar de encontrar una solución política y para alcanzar un alto el fuego y tener un acuerdo sobre un gobierno de unidad en Libia. To reach a ceasefire and to have an agreement on a unity government in Libya. Paralelamente a todo esto, flota la acusación de la OTAN contra Rusia de socavar la solución en Siria con sus bombardeos a la oposición. Siguen los temas recalentados sobre este partido. Fácil solución. Intensos bombardeos de Rusia, que se centran principalmente en grupos de la oposición en Siria, están minando los esfuerzos para encontrar una solución política al conflicto, dijeron, y así lo ha afirmado el propio Stoltenberg en su llegada a esta reunión informal de los ministros de defensa, todos los ministros de defensa de la Unión Europea. El mediador de la ONU en el proceso sirio, Stefan de Mistura, ha suspendido el jueves las falta de acceso humanitario suficiente y el
Y hablando de Siria, esto parece ser Bab al-Salameh, en Alepo, en Siria. Nuevo trasiego de infinita cantidad de refugiados que van y vienen y huyen de los combates e intentan, de alguna manera, sacar a sus familias para encontrar ni siquiera un futuro mejor, un presente mejor. Por otra parte, el secretario general aliado ha considerado que el incremento de la presencia militar rusa en Siria y en el este del Mediterráneo está cambiando también, oigan esto, el balance estratégico de esta parte del Mediterráneo. Por lo tanto, llamo a la calma, a rebajar las tensiones y a una solución política en Siria, lo que la OTAN apoya firmemente, dijo. Los bombardeos rusos, según el secretario general de la OTAN, socavan las posiciones, los esfuerzos para resolver la crisis que azota al país árabe. Halep'ten şu anda 15.000 kardeşimiz biraz önce bize gelen bilgiyle sınırımıza dayandı. Mientras tanto, en Mardin, en Turquía, Ahmet Davutoglu decía hoy, de acuerdo a las últimas noticias que hemos recibido, 15.000 hermanos sirios han llegado a nuestras fronteras. Dimos los suministros para todas sus necesidades, pero puede haber miles más en camino. La hermosa Alepo, demolida por primera vez por aviones del gobierno sirio luego de su colaboración con Rusia y sus aviones. Era hermosa Alepo, ahora son cáscaras, quemadas, demolidas, incluso las obras históricas y de arte. El drama es que hay 30.000 sirios en la frontera turca tras la ofensiva de las fuerzas de Assad en Alepo. Huyen de los combates, escapan de la ofensiva del régimen que después de 4 años intenta recuperar el control de Alepo, la segunda ciudad más importante del país y un antiguo centro industrial de Siria. 10.000 personas tuvieron que ser trasladadas a la ciudad kurda de Afrin, al menos. Esto es Rusia y el tema son los tártaros nuevamente. Este es un punto de chequeo en la frontera entre Ucrania y Crimea. La situación aquí sigue tensa, más que tensa, y no hay soluciones a la vista. Y mucha gente quisiera trasladarse de país, pero no lo logra. Yanuri Zilmamov. Zilmamov es el hombre de negocios, jefe y dueño de un canal de televisión, ART, líder del movimiento del bloqueo. Dice, nunca he tenido ningún entrenamiento como manejar una multitud así. Las fronteras, el bloqueo, son pilones radicales. ¿Cómo bloquear energía de 330 megavatios? Soy una persona normal que se mantiene alejado de este tipo de cosas. Las torres de alta tensión de energía, especialmente donde vemos niños que no tienen ni un presente ni un futuro. Vi muchas mujeres con nosotros, hombres que deberían haber hecho algo útil, pero todo el mundo, incluyendo Ucrania, no nos deja otra opción. La gente sigue huyendo. Elnara Azanova, esposa de un detenido, Ali Azanov, declaraba también uno de los testimonios de lo que se lleva por delante este conflicto, que va más allá de lo simplemente frontera, ¿no? Ya son las etnias. Los tártaros de Crimea tratan de regresar a Ucrania, y antes que Rusia se anexionó Crimea en marzo de 2014, Lemur Islamov era un hombre de negocios tártaro de Crimea, con familia y activos en Moscú, lo acabamos de oír. Y ahora esta dama, Yanuri Islamov, dice, nunca he tenido ningún entrenamiento, nunca he visto cómo un hombre de pueblo ordinario que tiene 4 hijos, que trabajó como conductor de tractor, que trabajó en el terreno y mantiene animales domésticos, ahora tenga que vivir como un paria. ¿A dónde vamos a ir? Dicen que podría escapar. ¿A dónde? Si toda su familia está aquí. Me han dicho varias veces que no están interesados en mis documentos, dice Bekir Umerov. Pero
se han encargado de llevar la tienda al suelo debido a los puntos de vista políticos de mi hermano y mis propios puntos de vista. Моя документация их очень мало интересует. Им поставлена конечная цель сравнять мой магазин с землей именно из-за политических взглядов моего брата. Bekerumerov ahora se encuentra en una realidad absolutamente trastornadora de todo lo que era su vida cotidiana, sus pocas posesiones y su modo de vida. Mi intención ahora es reducir nuestro negocio al mínimo y mantenernos a flote hasta que haya mejores tiempos. Somos peligrosos y los tiempos son más peligrosos todavía, siquiera para hablar, porque pone en duda la integridad territorial de Rusia y eso es un delito. Tenemos que cuidarnos sobre estos temas. Hombre de negocios, jefe de diseño de canal de televisión, líder del movimiento de bloqueo, Yanur Isiliamov tiene otro punto de vista. Mientras se van quedando deshabitadas las ciudades de lo que era una pujante nación y todo el mundo busca asilo en otras partes, dice. Los jóvenes por aquí no han despertado todavía. Ellos no han conseguido verse involucrados en lo que son estas guerras extrañas. Cuando llegue el momento y alguien vaya a ofender, a violar a su novia, cuando alguien llegue a su casa a buscarlo y golpea delante de él a su madre, cuando sea humillado por delante de su familia, a continuación esta guerra privada también comenzará para ellos. Y entonces entenderán el drama en el que estamos, por más irregular que parezca. Para Isiliamov, esta guerra de guerrilla fue un acto de desesperación. Todo el mundo, incluyendo Ucrania, nos ha dejado sin otra opción, dice. Activistas tártaros con uniformes militares, algunos de ellos portando armas automáticas, estaban de pie en el frío en enero al borde de la carretera del campo con banderas de Ucrania. Y el tártaro estaba volando alto, a pocas millas de distancia de la frontera más reciente de Europa. En Kiev, las cosas se han vuelto no menos difíciles. El ministro de Economía, Aivaras Abromavičius, dice: obviamente mi renuncia y mi declaración fue básicamente una ducha de agua fría a la élite política en nuestro país y creo que estamos en una situación bastante difícil. Sin embargo, creo que hace una semana, y ellos creen todavía que estamos a 2 pasos de un avance, pero también podemos estar a 2 pasos de una ruptura. Esta es la triste realidad de esta fluida situación que vivimos. Ustedes saben, la amistad es la amistad, los negocios son los negocios, pero la política y el país y su gente son sobre todo aquello por lo que esperamos que el presidente no tendrá ningún problema con la petición de que renuncie para esas 2 personas que acabo de mencionar. Esa sería la solución. El ministro ucraniano de Economía, Aivaras Abromavičius, decía: tal vez el atajo hacia el progreso en este estancamiento dramático es un gobierno tecnocrático por completo. Y veo a Natalie Yaresko como una persona de gran dignidad, una persona que es considerada por todo el mundo como algo digno, de reputación impecable, profesional y muy eficiente. Como ven, todo el mundo declara, todo el mundo dice algo, pero la situación está estancadísima en Ucrania y el drama humano crece. Esta es una crisis de confianza, dice él, es una crisis básicamente de valores y creo que realmente tenemos que aprovechar esta oportunidad para atraer a gente diferente, a las personas con una mentalidad completamente diferente. Ucrania, en suma, dicen, necesita un nuevo gobierno, pero un gobierno tecnocrático. ¿Esto huele a neoliberalismo o a qué? Los 3 miembros habían renunciado públicamente con anterioridad, advirtieron su decisión. Yatsenyuk y el presidente Petro Poroshenko también habían pedido a movimientos Abromavičius para reunirse con el gabinete, pero se negó. Obviamente mi renuncia y mi declaración fue básicamente una ducha de agua fría para la élite política en nuestro país, dice. Bueno, esta es la bellísima, la histórica Catedral del Cristo Salvador en Moscú.
María, una residente de Moscú, dice: creo que hay algo que discutir, el valor de la Iglesia en este momento complicado, el fortalecimiento del papel de la Iglesia en la sociedad y el renacimiento, probablemente, de algunos importantes valores cristianos. Marina, que no dio su apellido, dice: por supuesto, es importante porque la situación es tal hoy en el mundo y especialmente en Europa que los cristianos deben unirse contra el peligro de que el tiempo que avisoramos nos trae. Esto es muy importante y creo que la gente realista le dará la bienvenida a este paso de los cristianos. Marina agrega: creo que van a discutir las cuestiones de la fe en la realidad del mundo moderno, en las condiciones de las realidades que existen en la actualidad y sobre el acercamiento de las posiciones entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa. Ese es el ambiente positivo, histórico, en que el Papa Francisco se reunirá con Cirilo, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa. El comunicado conjunto, que también fue leído en el mismo momento en Moscú y en el Vaticano, anunció que el Papa Francisco y el patriarca ortodoxo ruso de Moscú y de toda Rusia, Cirilo, se reunirán el 12 de febrero próximo en La Habana. En Moscú, el metropolitano Volodymyr Hilarion declaraba: el patriarca de Moscú y la Santa Sede se complacen en anunciar que por la gracia de Dios, su santidad el patriarca Kirill de Moscú y de toda Rusia y su santidad Francisco se reunirán el 12 de febrero de este año. Acabamos de oír algo realmente histórico, ¿no? La reunión se llevará a cabo en Cuba, donde el patriarca llegará con una visita oficial y el Papa hará una parada en su camino a México. La reunión incluirá una conversación personal en el Aeropuerto Internacional de La Habana, José Martí, y concluirá con la firma de una declaración conjunta. La reunión de los primados de las iglesias ortodoxas y católica romana rusos se han preparado desde hace mucho tiempo y se convertirá en el primero en la historia y marcará una etapa importante en las relaciones entre las dos iglesias. El Papa Francisco confirma, el vocero del Vaticano hace lo mismo, el padre Federico Lombardi. La Santa Sede y el Patriarca de Moscú tienen el placer de anunciar que por la gracia de Dios y su santidad Francisco y su santidad el Patriarca Kirill de Moscú y de toda Rusia se reunirán el 12 de febrero. El encuentro se llevará a cabo en Cuba, donde el Papa hará una parada en su camino a México y donde el Patriarca estará en visita oficial. Y agregó en el comunicado oficial: la Santa Sede y el Patriarcado de Moscú tienen el placer de anunciar que por la gracia de Dios, ahí dio la versión en inglés del mismo comunicado. En suma, el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, leyó el comunicado conjunto con el Patriarcado de Moscú en el que se indica, lo citado ya: en la primera histórica reunión comprenderá un coloquio personal en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana y concluirá con la firma de una importante declaración común. Ese documento, según el comunicado preparado desde hace tiempo, será el primero en la historia, y marcará una etapa importante en las relaciones entre ambas iglesias. Tanto el Patriarcado como la Santa Sede han intensificado durante los 2 últimos años sus contactos para preparar esta histórica reunión. Lo confirmó y lo develó Lombardi. Ha sido posible darse las circunstancias de que el patriarca ruso se encuentra en La Habana desde el 11 de febrero para la primera visita a América Latina. Y explicó Lombardi que el Papa llegará al aeropuerto José Martí a las 14 horas locales y allí estará esperándolo el presidente Raúl Castro, quien le acompañará al pabellón presidencial donde le espera Kirill. El espectacular rito ortodoxo presente aquí para recordar en forma paralela los ritos de estas grandes iglesias cristianas que van camino a la más histórica reunión.
No hay duda. Bueno, esos cortes violentos no son nuestros, ¿no? Las agencias a veces mandan las cosas con un estilo que no es el de dossier, pero hubiéramos dejado por lo menos terminar ese fraseo de ese magnífico coro que caracteriza los ritos de la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Bueno, no vemos en las pantallas de monitoreo de satélite nada que mejore lo que les hemos mostrado. Mientras tanto, no se pierdan el segundo bloque. Vuelve de inmediato dossier con los acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo, y cuando decimos en pleno desarrollo son en pleno desarrollo, aunque a veces quisiéramos no mostrar noticias como esta, que están ahora desarrollándose en China, en Taiwán. Bueno, los chinos dicen que Taiwán les pertenece, Taiwán dicen que son independientes. Esta es la patria irredenta, un trozo que Beijing nunca va a renunciar a controlar, pero los taiwaneses tienen su propio sentido de cómo debe ser China, ¿no? Ahora, como ven, están en las fallas del Pacífico, ¿no? Vean estas trazas oscuras. No representan exactamente la que puede haber afectado acá, pero resulta que Taiwán se acaba de ver afectada por un sismo, un terremoto de magnitud 6,7. Y esto no es poca cosa, ¿no? Les leo textualmente, pero, señor director, cuando decimos en pleno desarrollo, es en pleno desarrollo. Vamos, muy bien. Vamos a dejar en parte la locución está llegando en vivo para nuestra colonia china. Y me retiro de la inserción para que ustedes vean los detalles que están llegando en vivo y en directo. Hasta ahora, las bajas, por sensibles que sean, no son tan importantes como el terremoto en sí. Están preparados a veces para eso. Hasta ahora 3 personas murieron, una niña de 1 año entre ellas, otras 115 heridas y un número indeterminado siguen atrapadas entre los escombros de edificios derrumbados en Tainan, en el sur de Taiwán, tras un sismo de 6,4 grados ocurrido este viernes, y otras informaciones dicen que fue 6,7. Casi todas las víctimas atrapadas proceden del derrumbe de un edificio de 17 pisos, el edificio Weiwan en Tainan, en el sur de la isla, y los equipos de rescate y salvamento siguen tratando de encontrar a más personas bajo los escombros. Los 115 heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, agregaron los bomberos locales. El tren de alta velocidad que une el sur y el norte de la isla ha interrumpido a tiempo sus servicios debido al terremoto en un día en el que muchos taiwaneses residentes en el norte van al sur precisamente, oigan bien, para celebrar el Año Nuevo Lunar, que cae este año el 8 de febrero, y suelen trasladarse de norte a sur para celebrarlo con sus familiares. El sismo, que algunos dicen fue de 6,7 y los más conservadores hablan de 6,4 de magnitud, en la escala abierta de Richter, sacudió al sur de Taiwán a las 03:57 hora local y derribó varios edificios en la ciudad de Tainan, según las autoridades y los testigos. Muchos de los residentes en el centro y sur de Taiwán dijeron que los temblores les recordaron el terremoto de 7,3 grados Richter de 1999, que causó en aquella oportunidad más de 2.400 muertos. Taiwán está en una zona tectónica, se los acabamos de mostrar en el mapa, ¿no?, con frecuentes sismos, de los que el más devastador fue el 21 de septiembre de 1999.
Han logrado rescatar a 123 personas de entre los escombros de un edificio de 17 plantas que colapsó a causa del terremoto. Hay 60 familias en ese edificio, ha informado un responsable de bomberos, que ha estimado que en el lugar vivirían no menos de 240 personas, 17 pisos. Media hora después del sismo se han registrado al menos 5 réplicas, todas ellas de magnitud 3. Mira, ahí están viendo una réplica. Todas ellas de magnitud 3.8 y superiores, según el Departamento de Meteorología Central de Taiwán. La cadena taiwanesa de televisión Formosa ha mostrado imágenes de los agentes de la policía, bomberos y algunos soldados en el lugar donde ha colapsado el edificio. Y los bomberos han tenido que regar la zona inferior del edificio para evitar incendios, mientras otros han utilizado escaleras para alcanzar los restos de los pisos superiores. 原本的1楼下陷，2楼的楼地板几乎是站在外面就摸得到。菜市场外的遮阳板已经扭曲变形，看到天天来买菜的菜市场变成这样，附近住户都不敢置信。这里是台南东区长东路上的大治里，这栋公寓已经有约30年历史，原本是地下1楼、地上4楼的建筑，其中1楼当菜市场用，2、3、4楼是住宅。这回地震把2楼变成1楼。菜市还没开啊。 所以说下面刚好没人，2、3楼、2、3、4楼的住户变成公馆了，有一半还受伤安尼。Bien, señor director, vamos a dejar esta transmisión en vivo y en directo desde Taiwán. Este es el comité de emergencia con las autoridades políticas y militares. Y esta es la sala situacional donde se está tratando de hacer frente a este tremendo sismo. Vamos a nuestra pauta prevista para hoy, señor director. Rodamos BTR. Señor director, rodamos nuestro BTR. Bien, gracias. El ministro de Defensa de Corea del Sur, Han Min-koo, dice. Esto es un tema fuerte, ¿eh? Nuestro destructor Aegis ha demostrado su capacidad y disposición, en primer lugar, mediante detección de misiles de Corea del Norte, que ha lanzado 3 veces en el pasado. Y el enemigo se refiere, el ministro de Corea del Sur se refiere al de Corea del Norte. El enemigo podría lanzar el misil incluso fuera del periodo de atención, así que quiero que todos ustedes mejoren los métodos para detectarlo. Y luego agregó, si el misil de Corea del Norte o su caída de escombros es en nuestro territorio, responderemos con acciones decisivas, por lo que el norte tendrá que pagar el precio por lo que haya hecho. Seúl acaba de ordenar respuesta militar activa al lanzamiento espacial norcoreano que garantizan los norcoreanos es pacífico. En Beijing, vocero de la Cancillería Lu Kang señalaba hoy. 首先，作为一个原则，中方是从来不赞成，我们反对在国际关系、国际事务中。 China se opone a sanciones unilaterales contra la República Popular Democrática de Corea, dice el vocero de la Cancillería. China está en contra de cualquier sanción unilateral en los asuntos internacionales. La Cámara de Representantes de Estados Unidos propuso recientemente sanciones contra países, empresas o individuos que ayuden a los programas nucleares y de misiles balísticos de Corea del Norte. En primer lugar, China nunca ha estado a favor de o en posición a sanciones unilaterales en las relaciones internacionales. Eso es un principio para China. Nuestra postura no cambiará sin importar las circunstancias, afirmó el vocero de la Cancillería que tenemos aquí en pantalla, el gran edificio. En cuanto a hacer frente a la edición actual causada por la 4ª prueba nuclear de Corea del Norte, es posible que hayan conocido que este tema está siendo discutido entre los miembros pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU y esperamos que todos lados puedan encontrarse a la mitad del camino y evitar que este programa se vuelva más complejo. Bruselas. Vicepresidente a cargo de la Comisión para el Estudio del Euro, Valdis Dombrovskis, dice,
Portugal envió a la Comisión un proyecto de plan presupuestario para este año y ha sido visitada posteriormente por la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros. Este plan fue claramente en violación de las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y de los contactos políticos y técnicos intensos que tuvieron lugar en las últimas semanas para tratar de asegurar que el plan de presupuesto de Portugal para el próximo año se cumpla y cumpla con todas estas normas. Y como consecuencia, la Comisión no tiene que solicitar un proyecto de presupuesto a las autoridades portuguesas. Es decir, Bruselas acepta el presupuesto de Portugal, pero pide ajustes por riesgo de incumplimiento y no acepta las presiones de otros. Il faut être très clair, et nous sommes unis là-dessus. Ces risques ne sont pas éliminés, et notre opinion le souligne. Il y a bien un risque de non-conformité, et nous serons très attentifs à ces risques. Pierre Moscovici decía, como alto comisionado europeo, la Comisión Europea considera que las nuevas medidas presentadas en el presupuesto de gobierno portugués está enviando a la Asamblea de la República esta tarde, reduce los riesgos de incumplimiento y de romper el pacto. Nosotros tenemos que estar muy claros, estamos unidos en esto, estos riesgos no son eliminados si nuestra posición destaca este peligro, pero hay riesgos de incumplimiento y vamos a estar muy atentos a estos riesgos, es decir, le van a poner la lupa a Portugal, como habíamos dicho. Bruselas, siguen todos los pesos pesados, los grandes burócratas internacionales que se dan la gran vida allá. Bruselas acepta el presupuesto de Portugal, pero pide ajustes por riesgo de incumplimiento. Ahora hay otros temitas y el vicepresidente de la comisión en cargo de vigilar el euro marcaba allí la posición que acabamos de dar. Obviamente Berlín, alfombra roja, visita importante. Hablando de Portugal, Antonio Costa arriba a Berlín y Angela Merkel le recibe con alfombra roja y todos los honores. Vean al fondo el viejo parlamento que ahora revivió y con la cúpula completa. Sin embargo, Merkel le ha recordado, siempre mano dura, a Costa que debe cumplir los objetivos del déficit. Himno de Portugal y la habitual hermosa marcha, antiquísima por cierto, para el recorrido en la alfombra roja. Les recordamos que las ediciones de sonido, cuando son así de violentas, son de origen. Nosotros no maltratamos los himnos en lo posible. Cara de preocupación de Angela Merkel y paso apurado. Bueno, ya he hecho tantas veces esta recorrida, pero lo recibieron con todo el protocolo, ¿eh? Fíjense la línea de honor, el tamaño que tiene. Y el fondo. La jefa de gobierno alemán realizó estas declaraciones que habíamos dicho en la rueda de prensa conjunta que siguió a su reunión en Berlín con el ministro portugués Antonio Costa sobre la situación económica y la crisis de los refugiados, que fueron dos asuntos claves. Importante que los datos del marco se mantengan, aseguró la canciller, que dejó toda valoración sobre los presupuestos generales de Portugal a la Comisión Europea, instancia esencial del asunto. Varsovia, Polonia. Aquí tenemos a David Cameron con el primer ministro polaco, Beata Szydło. Una reunión de alto nivel en la que la jefa de Estado de Polonia marcó su territorio también. Y decía ella: apoyamos plenamente la propuesta del primer ministro con respecto a las soluciones que tienen por objeto la mejora de la competitividad, la eliminación de la burocracia en la Unión Europea y dando finalmente importancia adecuada a los parlamentos nacionales. A otra pregunta no fácil respondió:
Me gustaría subrayar fuertemente que para Polonia el Reino Unido es un socio estratégico, que es un socio muy importante, y para nosotros es muy importante, y para el Reino Unido, permanecer en la Unión Europea, ya que es la forma de base de esta Europa unida que conocemos. David Cameron se lanzó su gran discurso, un poco también para consumo a bordo y para sus electores en Inglaterra. Es genial esto en defensa fuerte y en el apoyo de la OTAN, en la que se levanta la agresión rusa, que comparten el interés en términos de crecimiento de nuestras economías y verlos crecer e integrarse más estrechamente. Son intereses compartidos que deben asegurarse de que Europa tiene la seguridad energética real, es decir, petróleo. Por supuesto, los intereses compartidos en asegurar Estados-nación y el Bretaña y Polonia, que trabajan juntos dentro de Europa, y ahora sé que vamos a discutir en detalle las propuestas que el presidente del Consejo ha presentado y espero que esas discusiones sean positivas. Estoy muy de acuerdo con lo que el primer ministro ha dicho. Yo creo que Gran Bretaña es mejor en una Unión Europea reformada si podemos lograr esos cambios, y creo que esto es algo que sería bueno para Gran Bretaña, bueno para Europa y también bueno para Polonia. ¿Qué es lo que subyace en todo esto? Bueno, que Inglaterra quiere lo mejor de ambos mundos, quiere estar en la Unión Europea y quiere hacer las cosas a su manera. Assange en el balcón de la Embajada de la Hermana República de Ecuador. Julian, your friends are here. Julian. How sweet it is. Qué dulce es. Esta es una victoria que no se puede negar. Es la victoria de importancia histórica, no solo para mí, para mi familia, para mis hijos, sino para la independencia del sistema de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas le dio oficialmente el apoyo a Assange para que pueda salir de la embajada ecuatoriana. Los ingleses veremos cómo reaccionan ahora. ¿También les conviene una ONU a su medida? All the Swedish government have to I am tough, I am hardened by this process. Soy duro, estoy endurecido por este proceso, de hecho, y puedo tomarlo así. Sin embargo, ¿qué derecho tiene este gobierno, o el gobierno de Estados Unidos, o el gobierno sueco, de negar a mis hijos y a su padre por 5 años y medio el poder vernos? Sin ningún cargo en cualquier país. ¿Qué derecho tienen a hacerme eso? No he visto a mis hijos en 5 años y medio. Hay gente buena en el Ministerio de Asuntos Exteriores sueco, hay gente buena en el Departamento de Estado de Estados Unidos, incluso hay gente buena en el Ejército de Estados Unidos. Es debido en parte a esas personas y su apoyo constante en una variedad de formas que se ha llevado a cabo esa victoria. Y estas personas son inteligentes para comprender que la historia está de su lado, y estoy muy agradecido. Good people, and their ongoing that has led to this victory. And those people are wise to understand that history is on their side. And I am very grateful for the assistance that they have given to date. Thank you. Luego dijo, fue una victoria moral absoluta. Pero también dijeron los partidarios de Assange. Jenny McLean declaraba hoy ante las cámaras, y lo mismo hacía Jim Curran, esto no significa que no vaya a haber problemas cuando intente realmente poner un pie fuera de la embajada, porque los británicos se la tienen jurada también, ¿no? Pero la presión de los medios a nivel internacional puede que ayuden en algo. La hidalga posición de la hermana República de Ecuador ha sido ejemplar en esto. Y hay que felicitar al presidente de la hermana República de Ecuador y a su Cancillería. Y por supuesto a su representación diplomática aquí en Caracas. Hubo declaraciones, respeten el derecho de asilo, paren los ataques, fuera las manos de Assange,
Jenny McLean dice, fue una victoria moral absoluta para él y el punto más importante que hizo, lo que me pareció muy relevante, es el hecho de que ha estado lejos de su familia durante 5 años y medio. No vio a sus hijos. Esto no ha acabado. Son todos víctimas de esto que le han hecho. Jim Curran dice, el gobierno del Reino Unido ha alabado a las Naciones Unidas cuando han hecho declaraciones similares sobre otros disidentes en Rusia, en China y en Birmania y en una serie de otros países. Así que, si era bueno para ellos, ¿por qué no es bueno para ahora? The United Kingdom government has lauded the United Nations. El gobierno del Reino Unido ha alabado a las Naciones Unidas cuando han hecho declaraciones similares, cuando eran otros disidentes, los de Rusia, los de China, los de Birmania y una cantidad de otros países. Así que, por lo tanto, han dicho a estos gobiernos que tienen que conceder los derechos civiles y deben conceder justicia para estas personas, o lo que tienen que practicar lo que dicen. El problema es que le dijo al gobierno británico, no bla bla bla, cumpla con lo que dice. Val, partidaria de Assange, dice, bueno, acatado por el gobierno unido, al fin, no se permite escoger y elegir qué decretos de la ONU, como quieras llamarlo, debemos cumplir. ¿Cómo podemos esperar que otros gobiernos se atengan a las Naciones Unidas si no cumplimos con el mandato de la ONU? Es decir, el gobierno ahora que no quiere dar el brazo a torcer va a ir contra un mandato de la ONU y con una absoluta total mayoría de países apoyando. ONU da apoyo a Assange para salir de la embajada ecuatoriana. Y el Comité Legal de la ONU pidió este viernes acabar con la detención arbitraria de Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres, alimentando así todas las esperanzas del australiano de salir después de más de 3 años y medio. Madrid, conocido personaje, nuevo, importante, Pablo Iglesias. Tengo la esperanza de que elegirá hacer un gobierno con nosotros y no con ciudadanos. Y respetaré en cualquier caso la decisión que tome, pero deseo de corazón que apueste por un gobierno de progreso y de cambio y que entienda que en este caso no es posible hacer las dos cosas simultáneamente. Un tablazo para Rajoy, que está con el ego herido y dice que en España el PSOE, con intención de votos, Rajoy insiste en el rechazo y de acuerdo con los sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas, podría tener chance. Va a elegir y va a preferir trabajar con nosotros y con Izquierda Unida y espero que así sea y ojalá muy pronto este país pueda contar con un gobierno de coalición progresista van a anteponer para abrir ese en Cataluña y pues, a todos y a todas como quieran. Luego declaraban líderes socialistas como Pedro Sánchez, Hoy el señor Iglesias me ha propuesto una negociación en exclusiva y excluyente. Y el Partido Socialista lo que dice es que tenemos que abrir un diálogo plural, abierto al conjunto de formaciones políticas para construir ese gobierno progresista y reformista. Las preguntas se sucedían y esto está más caliente de lo que parece. Solo no lo puedo hacer. Y en consecuencia, por eso dije que teníamos que mirar a izquierda y a derecha y que teníamos que ser generosos, que teníamos que emprender entre todos un camino de humildad, un camino de responsabilidad, un camino de generosidad y un camino también cargado de principios y de convicciones. ¿Entenderá eso Rajoy? Obviamente estamos en la Casa Blanca. Declara en la sala de prensa Barack Obama que después de alcanzar el 10% en 2009, la tasa de desempleo ha descendido en Estados Unidos hasta 4,9%, a pesar de que más estadounidenses se incorporan al mercado de trabajo el mes pasado. Esta es la primera vez que la tasa de desempleo cae por debajo del 5% en casi 8 años, es decir,
los estadounidenses están trabajando. Unemployment rate has dipped below 5% in almost 8 years. Americans are working. In fact, didn't drop. That wasn't. Most importantly, this progress is finally. Lo más importante, este progreso finalmente se está comenzando a traducir en cheques más grandes. En los últimos 6 meses, los salarios han crecido a su ritmo más rápido desde la crisis. Las políticas que voy a empujar este año están diseñadas para dar a los trabajadores aún más aumentos y promociones. Así que el desempleo y el déficit, los precios del gas, todos están bajando. Puestos de trabajo hay más, los salarios y la tasa de los asegurados están arriba. The United States of America right now has the strongest. Los Estados Unidos de América en este momento tienen la economía más durable y fuerte del mundo. Sé que es todavía un inconveniente para los discursos políticos republicanos como su destino y recorrido. La desesperación con que se jugó en New Hampshire se refiere a las primarias. Una patadita ahí. Creo que no se puede complacer a todo el mundo. Eso no significa que no tenemos más trabajo que hacer. Hay debilidad en la economía mundial. China está pasando por una transición. La economía europea sigue siendo lenta. Una gran cantidad de mercados emergentes tienen el reto. And that's why investments in education and job training. The budget that I send to Congress on Tuesday. El presupuesto que le envío al Congreso el martes va a asegurarse de que podemos continuar en este progreso. Y hablando por la economía de Estados Unidos, por cierto, no hace que el progreso funcione así tan fácilmente, ¿no? Mi presupuesto va a ofrecer más oportunidades para que los estadounidenses obtengan educación, capacitación laboral y los que necesitan un trabajo que sea bien remunerado. Se ofrecerán nuevas ideas para beneficios y protecciones que proporcionen a la gente un sentido básico de seguridad. Vamos a crear más empleos y mejor pagados, no mediante la subvención del pasado, sino mediante la inversión en el futuro, y es por eso que vamos a estar poniendo énfasis en la energía limpia. Hemos recuperado de la peor crisis económica desde la década de 1930, es la peor en mi vida y en tiempo de vida de la mayoría de la gente que está en esta habitación. Nos han hecho que sea rápido y más fuerte, y hemos resultado más rápidos y más fuertes y más duradera la recuperación casi que cualquier otra economía avanzada. Con esto tengo un gran fin de semana, disfruten en el Super Bowl. No estoy diciendo mi selección porque los osos no están ahí, pero yo estoy esperando un gran juego habla del fútbol estadounidense en el Super Bowl. Again, referring as you did just now to Republicans and their message, which you could say. I only said 2 questions, but I hope you guys have a wonderful Super Bowl party. All right? Quisieron repreguntarle y dije solamente 2 preguntas, pero les deseo que disfruten mucho del partido de fútbol. Qué difícil es cumplir la ley y velar por el bien común. Busquen en qué país salen los uniformados a dar declaraciones sobre temas. El viernes, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha hecho pública su decisión de cesar de manera anticipada al alto mando de las Fuerzas Armadas de su país. Con mucho dolor he tenido que cesar anticipadamente al alto mando. No permitiremos que nadie manipule ni a los soldados ni al país. Así ha comunicado Rafael Correa a través de su Twitter. Nadie debe subestimar cómo lleva los pantalones este presidente, ¿eh? La decisión del mandatario ecuatoriano se ha producido después de que el jefe del Comando Conjunto, Luis Garzón, realizara unas declaraciones polémicas sobre los recursos del Instituto